El Club Liceum femenino que se constituyó en Madrid y fue una de las instituciones más importantes de la cultura femenina, se ha quedado en el olvido y la gran mayoría de las personas en España ni conocemos ni qué fue este club, uno de los más importantes, que se asemejó, que intentó imitar a los Club Liceum o al Liceum Club británicos, es decir, en Londres, en la capital, porque claro, el Liceum Club femenino madrileño fue uno de los más importantes, se creó hace 100 años, en 1926, lo crearon Victoria Kent, abogada, una de las mujeres más importantes, además de política, junto con Clara Campoamor, que estuvieron en las Cortes de 1931, cuando se promulgó la penúltima constitución de la Constitución de aquel año, 9 de diciembre de 1931, valga la redundancia otra vez el mismo año, y a partir de ahí, em, María de Maeztu, que fue la hermana, bueno, sí, la hermana de Ramiro de Maeztu, miembro de la generación del 98, totalmente olvidada, nadie la conoce, y luego, bueno, hubo otras mujeres como Clara Campoamor, Zenobia Camprubí, que claro, todo el mundo conocemos y se conoce a Juan Ramón Jiménez, bueno, pues quedó eclipsada, totalmente desaparecida y nadie sabe quién fue Zenobia Camprubí. Zenobia Camprubí lo único que se sabe es que fue la esposa de Juan Ramón Jiménez. Bueno, pues, fue miembro de la generación del 14, del novecentismo, junto con su marido Juan Ramón Jiménez, y a partir de ahí Carmen Baroja, que fue la hermana de Pío de Baroja, Ricardo Baroja, que tuvieron un papel importantísimo en la generación del 98, sobre todo Pío Baroja, su hermano Ricardo también. La familia Baroja tuvo una popularidad muy importante en la cultura española de finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX en España. Y bueno, pues Elena Fortún también, Isabel Oryazábal, por ejemplo, otras tantas que fueron importantísimas en la propia cultura madrileña, cultura al final dentro del ámbito del Liceo, un club femenino madrileño, y era una imitación de lo que había en Europa. Pero claro, aquí como pasa como todo, pues se intenta imitar a Europa y a lo mejor como hacen las instituciones políticas es romperlos en unos años y desgraciadamente a los 10 años, cuando se cumplía ese 10º aniversario, pues, que fue en 1936, la Guerra Civil Española, uno de los conflictos más crueles, mm, horribles de los últimos 90 años en la historia de España, o de la historia reciente de España. El Liceo Club Femenino fue el primer centro cultural y refugio feminista fundado en España, en la capital, hace 100 años. Desgraciadamente, 10 años después, como he dicho en la primera diapositiva de la introducción, desapareció por los bombardeos y todos los problemas que hubo y por una de las guerras más cruentas, sangrientas y horribles de la historia reciente de España que se van a cumplir de aquí a un par de meses, más o menos, o bueno, sí, un par de meses, sí, además correcto, porque fue el 18 y estamos a 19 de mayo, fue el 18 de julio, todo ese golpe de Estado que hicieron algunos y luego el ámbito republicano que fue horrible con una serie de estructuras políticas que quisieron hacer algunos de los mandatarios durante ese periodo de 5 años que duró la Segunda República. Quien creó el Liceo Club Femenino fue María de Maet y Victoria Kent. Victoria Kent que fue abogada, política. Clara Campoamor también fue abogada, política. Bueno, estuvieron en el ámbito, Victoria Kent y Clara Campoamor, en el ámbito de las Cortes de 1961 cuando se promulgó la penúltima constitución de la historia de España que se promulgó, y lo digo así, además la fecha, el 9 de diciembre de 1931. El objetivo de crear el Liceum Club en Madrid fue promover la igualdad social, jurídica y educativa de las mujeres en un entorno que les permitía debatir y participar activamente en la vida intelectual. Se impulsó incluso esta imagen y semejanza a la de los clubes británicos, es decir, el Club Lyceum Club de Londres, en la cual, bueno, dio lugar a esa imitación. El problema es que en Londres sí que tiene mucho recorrido cultural, histórico y filosófico y artístico. En España el Lyceum Club femenino tiene un recorrido, pues, pues muy poco, porque no interesa la cultura en nuestro país. Debe ser que lo que interesa son otras cosas, la participación. Pero claro, figuras, por ejemplo, como Simone de Beauvoir, Simone Bale, Victoria Kent, que es española, pero por ejemplo, Virginia Woolf, que fueron tan importantes en la cultura, dejaron huella, sobre todo Virginia Woolf, en la cultura anglosajona en general. Una Victoria Kent fue de las más importantes y todo el mundo la conoce, pero claro, si hablas de Victoria Kent, pues a lo mejor alguno lo puede conocer, pero si hablamos de María de Maeztu, pues muy poco. Emilia Pardo Bazán, algo más. Em, Concepción Arenal, bueno, pues mujeres que he nombrado algunas de ellas que son anteriores a este club femenino.
cultural. Pero aquí en este club, aparte de que dos de ellas fueron las fundadoras, María de Maeztu y Victoria Ken, hermana María de Maeztu, de Ramiro de Maeztu, miembro de la generación del 98, también destacaron otras mujeres importantes en este grupo o en este club femenino, que fue el Liceo Club Femenino. Estuvo compuesto, aparte de María de Maeztu y Victoria Ken, también estuvo aquí en este club hace 100 años, Clara Campoamor, Zenobia Campobril, la esposa de Juan Ramón Jiménez. Ambos fueron miembros de la generación del 14 del novecentismo, tanto Zenobia como Juan Ramón Jiménez. Y a partir de ahí, Carmen Baroja, que fue hermana de Pío de Baroja, de Ricardo Baroja. Bueno, Pío de Baroja fue miembro de la generación del 98, Elena Fortún e Isabel Oyarzábal, que fueron importantísimas en este liceo femenino importantísimo. Aparte de ello, bueno, pues habría incluso que nombrar a otras tantas posteriores ya, pero también de aquel periodo de las vanguardias, como fue Rosa Chacel. Todo el mundo conocemos a Rosa Chacel, pues muy poca gente conoce a Rosa Chacel, que tuvo una gran relación con muchos de los miembros de la generación del 27. Vicente Alessandri, Federico García Lorca, Jorge Guillén, Damaso Alonso y otras tantas figuras que dejaron su huella en esa cultura que se denominó la Edad de Plata, pues que comenzó con la generación del 98, continuó con la generación del 14 al novecentismo y finalizó con la generación del 27 y el denominado periodo de las vanguardias, que es lo que constituye en el ámbito histórico em, el primer tercio del siglo XX, tanto europeo, español, como el otro lado también del charco. Pero bueno, las vanguardias tuvieron un papel importantísimo en esos 30 años, ese primer tercio del siglo XX. Isabel Oryazábal, aunque ella, bueno, pues, su seudónimo era Isabel de Palencia, con todos los problemas que tenían las mujeres. Ella fue escritora, traductora, periodista, actriz y diplomática española. Y todos los problemas que tenía, y esto lo digo, es que era imposible que muchas mujeres pudiesen firmar. A veces incluso tenía que firmar el marido y si el marido no estaba, firmaba hasta el propio hijo, tenía que ir acompañada con su hijo porque no sé, debe ser que las sociedades veían mal eso, pero hoy así pasa, que hoy en día si una mujer deja una huella imborrable, impecable, importantísima, parece ser que si hace algo perfecto, fenomenal, la echan porque claro, como no puede ser una sociedad igualitaria, tiene que ser una sociedad a través del mundo solo masculino muchas veces, pues así pasa. Y Isabel de Oryazábal fue la primera embajadora española de España, estuvo en el norte de Europa, primero estuvo en Suecia y luego más tarde o después en Finlandia. Carmen Baroja, que ella era el seudónimo de Vera de Alzante, fue escritora, etnóloga e intelectual española, fue multidisciplinar y emprendedora, destacó por ser una de las fundadoras del Liceo Club Femenino y promotora del teatro de cámara El Mir. Y una de sus obras es Martinico, el de la Casa Grande. Carmen Baroja, pues nadie la conoce, y eso que la familia Baroja, con Ricardo Baroja, Pío Baroja, artistas importantes y sobre todo Pío Baroja, que fue miembro de la generación del 98 junto con Miguel de Unamuno, Ramiro de Maeztu, Azorín y otras tantas figuras que dejaron huella en la primera generación del ámbito cultural que fue denominada la generación del 98. Ahí se pasó a la generación del 14, donde estuvieron ahí pues Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Juan Ramón Jiménez en el novecentismo, generación del 14, Zenobia Camprubí y otras tantas figuras que fueron importantes. Y finalizó con la generación del 27, con Vicente Alessandre, Jorge Guillén, Damaso Alonso, Federico García Lorca em, y otras tantas figuras. O bueno, Rosa Chacel, por ejemplo, que fueron importantes. Manuel Alto Laguirre también fue miembro de la generación del 27. Elena Fortún fue escritora española, conocida tradicionalmente por sus obras de literatura infantil y juvenil, y también porque fue la creadora del famoso personaje Celia, y escribió varios libros y obras sobre Celia. Una de ellas es Celia, lo que dice de 1929. Ella fue una de las mujeres más importantes de aquel periodo junto con Isabel Oryazábal, Carmen Baroja, Victoria Ken, María de Maeztu, Clara Campoamor, Zenobia Camprubí, entre otras destacadas del Liceo Club Femenino que se fundó hace 100 años. Así que con ello finalizo y si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, comento que soy historiador y repito, no que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.